Les doy la más cordial bienvenida a este tema, protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral. Bien, bueno, pues en esta introducción veremos nuestro objetivo, el contenido a realizar en el curso, veremos también algunos antecedentes de la violencia laboral y veremos el marco normativo que tiene que ver con este tema dentro de las organizaciones. Nuestro objetivo es informar y sensibilizar sobre este tema de violencia laboral, las diferentes formas en las que ésta se manifiesta en las organizaciones, cómo prevenir esta violencia laboral y cuál es el protocolo de actuación de las personas que atienden estos temas de violencia laboral. Nuestro contenido, pues son 5 grandes temas. Estaremos revisando el tema ¿qué es la violencia laboral? ¿Cuáles son los tipos de violencia laboral? Las estrategias de prevención de la violencia laboral, las normas de conducta de las personas que atienden casos de violencia laboral y el protocolo de actuación para prevenir y erradicar conductas de violencia laboral en nuestras organizaciones. Antes de ello, veamos unos antecedentes clave de este tema. Como todos sabemos, la violencia contra la mujer es más visible que nunca dentro de nuestra sociedad. En espacios deportivos, en espacios de aprendizaje, en la vía pública, en el camión urbano, en la casa, en el hogar. La violencia hacia la mujer principalmente es muy visible. Y en los entornos laborales es igual de visible. Es una situación que ha llevado a normarla, ¿sí? A normarla, ya que no se ha atendido como debe de ser este tema de violencia laboral. De los 55.7 millones de personas ocupadas en México, el 39% son mujeres, que generalmente trabajan en atmósferas violentas de trabajo, en climas laborales que son violentos. De las 402 víctimas que reportaron abuso y hostigamiento, 94.53 fueron mujeres. También hay hombres que han denunciado abuso y hostigamiento. El 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez experimentaron actos violentos, principalmente del tipo sexual o discriminación. ¿Quiénes son los agresores? ¿Quiénes ejercen la violencia laboral contra las mujeres? Bueno, pues el 35.2% son compañeros de trabajo y el 19.3% son superiores jerárquicos. Bueno, pues el tema de la violencia laboral es que es un tema delicado que no se ha tratado mucho dentro de las organizaciones. Las actitudes de violencia están normalizadas en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Hay mucha violencia, el cual se nos hace pues prácticamente normal. 1 de cada 3 trabajadores durante su vida laboral, hombres y mujeres, es o será víctima de la violencia laboral según la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán que estamos hablando del 33.3% de la población laboral activa. Aquí hay algo todavía más grave. 1 de cada 3 trabajadores y jefes en Latinoamérica consideran que la violencia laboral es algo útil. Entonces, pues el problema es que aparte de estar normalizada la violencia, se le ve como una herramienta que puede llegarnos a ser útil para la dirección de personas. Pero esto es completamente falso y solamente encubre una deficiencia en las habilidades directivas o de supervisión o incluso de relaciones humanas o comunicación asertiva dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, pues hay un avance legislativo, principalmente en la Ley Federal de Trabajo, el artículo 3, que nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley.
debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familias dependientes. Eso nos dice el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo tercero bis nos dice, para efectos de esta ley, que es la primera vez que se hacen estas definiciones en la Ley Federal del Trabajo, se entiende por hostigamiento, el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Bueno, vamos a ver más adelante que el hostigamiento tiene que ver con una relación de poder y de autoridad dentro de la jerarquía organizacional. Y el acoso, no, el acoso sería más bien de cualquier nivel organizativo. También el artículo 3 bis nos dice, para efecto de esta ley se entiende por acoso sexual una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realice en uno o en varios eventos. El artículo 47, fracción 8, nos dice, son causas de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. El artículo 51, fracción 2, nos dice, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, incurrir el patrón o sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos del mismo. Por otro lado, el artículo 132, fracción 31, nos dice, son obligaciones de los patrones implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Bueno, aquí tenemos entonces ya como una obligación patronal establecer este tipo de protocolos que son materia de este curso. El artículo 133 tiene varias fracciones, la fracción 1, la fracción 12 y la fracción 13, en donde nos dice, queda prohibido a los patrones y a sus representantes, fracción 1, negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. El mismo artículo 133, fracción 12, nos dice, queda prohibido a los patrones o sus representantes realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. En este mismo artículo 133, la fracción 13 nos dice que queda prohibido a los patrones o sus representantes permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. El artículo 135, fracción 11, nos dice, queda prohibido a los trabajadores acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Y el 994, fracción 6, se impondrá una multa por el equivalente a de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores, así como
al que viole las prohibiciones establecidas en las fracciones 4, 5 del artículo 133 de la ley o lo dispuesto en el artículo 357 segundo tercer párrafo de estos. También hay otro avance legislativo fuera de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación. Está también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Está la norma 025 que habla sobre igualdad laboral y no discriminación. Y está también la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que habla sobre el tema de los factores de riesgo psicosocial, que trae un apartado específico sobre el tema de la violencia laboral. Y está el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que habla sobre la violencia y el acoso, del cual nuestro país forma parte. Vamos a revisar ahorita en el primer tema precisamente el caso de la definición de violencia laboral, cómo la norma 025 y la norma 035 lo definen diferente, ¿sí? Entonces no hay una consistencia en la terminología de estos temas entre las diferentes normas. Existen vacíos importantes en los diferentes ordenamientos. No todo está escrito. El tener la capacidad para identificar a tiempo las microacciones que generan la violencia laboral. Uno de los grandes desafíos también es los procesos de denuncia poco claros. También, obviamente, un desafío actual es la cultura de ilegalidad y la cultura de impunidad. Bien, pues hasta aquí llegamos con los antecedentes en esta introducción a nuestro tema de protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral. Vamos a comenzar nuestro siguiente tema, será ¿qué es la violencia laboral? Gracias.